y el tercero haciendo las compresiones. Había mencionado anteriormente que haga la maniobra, que el segundo reanimador hacía la maniobra frente mentón para desobstruir la vía aérea y una maniobra más que es la de tracción mandibular. Esto se da en pacientes que tengan algún tipo de lesión cervical. ¿Por qué? Porque no puedes inclinar la cabeza hacia atrás si tiene lesión cervical porque puedes ocasionar mayor daño a este mismo nivel. Entonces, lo que haces es un tanto luxar la mandíbula, traccionándola hacia adelante para que descomprimas la vía aérea. Entonces, ese es el RCP con 2 reanimadores. Uso del desfibrilador externo automático. ¿Cómo se usa un desfibrilador externo automático para adultos y niños a partir de 8 años? Lo primero que tienes que hacer es encender el desfibrilador. De frente no te vayas a poner los parches. Primero enciéndelo. ¿Ok? Abres la funda del transporte de la parte superior del DEA, enciendes el DEA. Algunos ya nomás con sacarlos, al abrir la funda y la tapa ya se encienden solos. Otros no, tienes que prenderlos. Los vas a colocar los parches sobre el tórax desnudo de la víctima. Vas a elegir los parches adecuados, ya sean para pediátricos o para adultos. Hay algunos de que no tienen para pediátricos, entonces los utilizas nomás el de adultos. Pero si tienes los pediátricos, los utilizas pero en pediátricos, no en adultos. Los parches de pediátricos no vas a utilizarlos en adultos para nada. Retiras la lámina de los parches del DEA, te vas a dar cuenta que tiene una laminita, los retiras y luego vas a colocar los parches del DEA adhesivos sobre el tórax desnudo de la víctima. Colocas un parche del desfibrilador en la parte superior derecha del tórax de la víctima, infraclavicular, y el otro vas a colocarlo a nivel del ápex, o sea, junto al pezón izquierdo con el borde superior del parche varios centímetros por debajo de la axila. Vas a conectar esos cables posteriormente al DEA, y algunos ya vienen conectados, pero tienes que conectarlos. Se sugiere que lo conectes tú. Cuando ya esté todo esto, el DEA va a empezar a analizar el ritmo del paciente. Entonces lo que tú tienes que decir es que se aparten todos de la víctima. Si el DEA se lo indica, haga que todos los pacientes se apartan de la víctima durante el análisis, asegurándose que ninguna persona esté tocando a la víctima, ni siquiera el reanimador que está haciendo las respiraciones, ni tampoco las compresiones, nadie. Los DEAs le indican que pulse el botón para que el equipo pueda comenzar el análisis del ritmo cardíaco. Otros lo hacen automáticamente ya con los parches. El análisis del DEA puede tardar unos 5 a 15 segundos, pero generalmente es menos de 10 segundos. A continuación de eso, el DEA va a indicarle si es necesario administrar una descarga o no, si es un ritmo desfibrilable o si no lo es. Si lo es, va a decirte que es necesario que descargue. Si no, te va a decir que no es necesario descarga. Si el DEA recomienda una descarga, tiene que advertir a todos que se alejen de la víctima, a todas las personas presentes. Antes de administrar la descarga, aléjese y asegúrese que nadie lo toque. Si apenas digas, aléjense, fuera, no lo toquen, pero igual verifica de que nadie lo esté tocando. Realiza rápidamente eso, de que nadie, una comprobación visual rapidísima de que todos están alejados y pulsas el botón de descarga. La descarga provoca una contracción súbita de los músculos de la víctima. Si no es necesaria la descarga, entonces el DEA te va a decir que no es necesaria, entonces tienes que reanudar inmediatamente RCP, comenzando por las compresiones torácicas, nuevamente. Si después de la descarga, el DEA ya descargó al paciente, ¿qué es lo que tienes que hacer? Seguir con compresiones. No vas a ponerte a verificar en ese momento el pulso del paciente, ni tampoco te vas a poner a verificar en qué ritmo está. Después de que descargó, sigues las compresiones. Al cabo de 5 ciclos o unos 2 minutos de RCP, el DEA nuevamente te va a indicar que tienes que analizar el ritmo. O sea, nuevamente va a analizar el ritmo y va a ver si necesita o no necesita descarga. ¿Ok? Igual, si requiere descarga, lo descarga y sigues haciendo RCP, o sea, sigues haciendo compresiones. Si no aconseja descarga, igual, reanudas compresiones. Así es como colocas los parches. Lo pones infraclavicular derecho y el otro en el ápex. Y los cablecitos los vas a conectar al DEA. Entonces, ya hemos visto cómo se hace un RCP en adultos con 2 reanimadores. Ya hemos visto el uso del DEA. Ahora lo que vamos a hacer en este tópico es juntar todo. Todo esto que hemos visto lo vamos a juntar para ver cómo se tiene que llevar a cabo un RCP entre 2 animadores y uno de ellos ya consiguió el desfibrilador externo automático. Primero, habíamos visto de que vas a ver una víctima que posiblemente haga paro. Pues vas a buscar respuesta y comprobar la respiración de la misma. Ya, la víctima no responde. Le dice, señor, ¿se encuentra bien? Eso es función del primer reanimador. No responde, no respira o no lo hace con normalidad, jadea o boquea. Entonces el primer reanimador va a permanecer con la víctima y va a llevar a cabo los siguientes pasos. Le dice
al segundo reanimador que activa el sistema de emergencias y que traiga un DEA. ¿Ok? ¿Cómo se activa un sistema de emergencias? Ya lo habíamos mencionado. Le dices de que si estás en un hospital, que llame ayuda. Ahora, si estás en un lugar público, pues llamar al sistema de emergencias, que es el 106, que son los bomberos, decirles que tienes una víctima que no responde, no respira y que vas a iniciar el RCP. El segundo reanimador va a activar el sistema de emergencias y va a traer el DEA. Comprueba si hay pulso. Si no detectas pulso al cabo de 10 segundos, el primer reanimador quita las prendas del paciente, descubre el tórax y de este modo empieza a hacer RCP, con presiones, con ventilaciones, el primer reanimador, como si estuviera solo, ¿ok? Entonces, con presiones de alta calidad y ventilaciones. Mientras, el segundo reanimador trae el DEA. Vemos entonces la figura. Señor, ¿se encuentra bien? No. No responde, no respira. Entonces se le indica al segundo reanimador, actívame el sistema de emergencias, diles que tengo una víctima que no responde, que no respira, tráeme un DEA, que voy a empezar el RCP. Si está en el hospital, si está en la calle, en un lugar público, que llamen al 106. Añadido a todo lo que has dicho, que llamen al 106, que son los bomberos. El primer reanimador comprueba si hay o no hay pulso, no más de 10 segundos, y empieza con presiones como si estuviera solo, como si fuese un solo reanimador. Con presiones 30 por 2 ventilaciones. Cuando llega el segundo reanimador con el DEA, mientras el primer reanimador sigue haciendo las compresiones y las ventilaciones solo, el segundo reanimador va a encender el DEA, va a abrir la funda y se va a encender ya automáticamente, si no lo tiene que encender él mismo. Vemos entonces de que el primer reanimador sigue haciendo RCP mientras el segundo reanimador está colocado a la víctima y prendiendo el DEA. El segundo reanimador va a colocar los parches mientras el primero sigue haciendo compresiones y ventilaciones. ¿Dónde coloca los parches? En el ápex e infraclavicular derecha, en la región infraclavicular derecha. Para todo eso ya sacó los adhesivos, o sea, todo lo que le habíamos mencionado anteriormente. Saca los adhesivos, coloca los parches en los lugares indicados y después va a conectar los parches con el DEA. Mientras el otro reanimador sigue haciendo RCP. Cuando ya esté colocado todo ello, el segundo reanimador indica a todos los demás de que se alejen de la víctima, que va a haber análisis, que va a empezar a analizar el DEA. El DEA va a empezar a analizar el ritmo del paciente, si es un ritmo desfibrilable o si es un ritmo no desfibrilable. No va a tardarse más de 15 segundos en eso. Entonces, el DEA indicará si requiere o no requiere descarga. Si el DEA recomienda descarga, aléjese usted de la víctima y que todos se alejen de la víctima. Entonces tú vas a pulsar el botón de descarga, y antes de ello, siempre comprueba visualmente de que nadie esté tocando a la víctima. Descargas al paciente, va a haber una contracción súbita de todos los músculos y después se procede a seguir RCP. Pues vemos aquí en la figura de que el segundo reanimador dice a todos de que se alejen, que va a aplicar descarga. Prende de descarga y luego, si requiere descarga, descargó, se sigue con RCP. Si no requiere descarga, igual, se reanuda inmediatamente la RCP. Después de 5 ciclos o 2 minutos, nuevamente el DEA va a empezar a analizar el ritmo del paciente. Y ahí nuevamente son los pasos anteriores. ¿Va a indicar o no va a indicar descarga? Si indica descarga, descargará el paciente y posterior a ello sigues con RCP. Si desaconseja la descarga, reanudas inmediatamente las compresiones torácicas. ¿Ok? Importante. Primero, digamos de que el segundo reanimador llega cuando tú estás haciendo las compresiones, estás en el tercer ciclo. ¿Ya? No vas a esperar completar los 5 ciclos para recién dejar que el DEA analice. Si el DEA ya está listo para analizar, en ese momento interrumpes las compresiones y esperas a que el DEA analice. ¿Ok? Y cuando el DEA descargue o desaconseje descarga y vas a seguir compresiones, no vas a completar los 2 ciclos que te faltaban, sino inicias nuevamente los 5 ciclos y las 2 ventilaciones. Después de que el DEA descargó o desaconsejó descarga, el segundo reanimador se convierte en primero, o sea, empieza a dar compresiones, o sea, cambian de funciones. Y el que estaba dando compresiones se encarga de la vía aérea y del DEA. ¿Ok? Entonces, es así. Esos 2 puntos es importante tomarlos en cuenta. Eso va a pasar después de los 5 ciclos, nuevamente. Ventilación de rescate. Digamos de que tu paciente salió del paro. ¿Ok? O sea, ya salió del paro
cardíaco, me refiero a paro cardíaco. Pero sin embargo te das cuenta de que sigue sin respirar, o sea, no tiene una ventilación adecuada. Entonces ya no le vas a dar compresiones, solamente te vas a dedicar a ventilar. Eso se llama ventilación de rescate. La ventilación de rescate para adultos es realizar una ventilación cada 5 a 6 segundos, o sea, unas 10 a 12 ventilaciones por minuto más o menos. Cada ventilación debe durar aproximadamente un segundo. Con cada ventilación el tórax debe expandirse y comprobar el pulso aproximadamente después de cada 2 minutos. Seguir comprobando el pulso, porque no vaya a ser de que en lo que está dando ventilaciones en un momento tuvo pulso, tuvo ritmo cardíaco sea adecuado, y no. De pronto, cuando estás comprobando nuevamente, posterior en otros 2 minutos, ya no tiene pulso, entonces tienes que nuevamente reiniciar compresiones. Por eso es importante que después de cada 2 minutos sigas comprobando si hay o no hay pulso. ¿Cómo es que se realizan las ventilaciones en estos pacientes? Lo voy a graficar, lo voy a describir de la siguiente manera. Vas a ventilar a tu paciente, ventilas con el ambú o con tu máscara con mascarilla facial. Y cuentas 1, 2, 3, 1 y vuelves a ventilar. 1, 2, 3, 2 y vuelves a ventilar. 1, 2, 3, 3 y vuelves a ventilar. Te estás dando cuenta de que al quinto segundo es cuando estás ventilando, ¿ok? Porque nuevamente el último conteo es 1, 2, 3, o sea, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, ¿no? El último es el ciclo en el cual estás, porque acá más o menos debes llegar a unos 24 ciclos más o menos para que puedas comprobar el pulso, o sea, para que se cumplan los 2 minutos adecuados, ¿no? Digamos de que tu paciente ya salió del paro cardíaco. Entonces, compruebas, hay pulso, el paciente salió del paro. Entonces, ¿qué es lo que vas a proceder a hacer? Verificar la ventilación. Posiblemente la ventilación tal vez, digamos, no esté ventilando bien o no ventile. Sigues con lo siguiente, que es la llamada ventilación de rescate. La ventilación de rescate para adultos es una ventilación cada 5 a 6 segundos y en lactantes y niños es, es una ventilación cada 3 a 5 segundos. Cada ventilación debe durar aproximadamente 1 segundo. Con cada ventilación el tórax debería elevarse visiblemente y comprobar el pulso aproximadamente cada 2 minutos igual. ¿Por qué? Porque digamos de que le estás dando ventilación y tenía pulso, pero después te das cuenta de que ya no tiene pulso. Entonces es necesario que sigas, porque a veces cuando sigue en paro, el pulso baja y ya no es el mismo que tenía, ¿no? O el que ya habías verificado que había, nuevamente tenía pulso y ahora ya no tiene pulso. Entonces tienes que estar chequeando cada 2 minutos de que sí tiene pulso. ¿Cómo vas a realizar estas ventilaciones? Te lo voy a graficar en este ejemplo, ¿ya? Entonces, ventilas a tu paciente. Cuentas. 1, 2, 3, 1. Ventilas. 1, 2, 3, 2. Ventilas. 1, 2, 3, 3. Ventilas. ¿Por qué nuevamente el último número es 1, 2, 3? Para saber en qué ciclo estás. Porque acá tienes que llevar más o menos a 24 ciclos para comprobar el pulso. ¿Ok? O sea, ahí más o menos vas a hacer los 2 minutos que requieres para nuevamente comprobar el pulso. Para que no te olvides y no pierdas el ritmo. ¿Importante todo esto? Sí. Estos tips que te estoy dando son importantísimos para tus pacientes porque te vas a dar cuenta que en el momento del paro todos a veces están tan desesperados porque el paciente se está yendo que se olvidan de estas cosas que parecen minúsculas pero que son recontra importantes. Los conteos, el fijarte, el darte cuenta, el observar que estés haciendo buenas compresiones, todo ello. En esta figurita vamos a simplificar el algoritmo del soporte vital básico en adultos. Tenemos una víctima que no responde, no respira, que hace paro, y lo voy a poner en 2 escenarios para resumir todo lo antes revisado. Primero, una víctima que se encuentre en la calle. Todo esto va a ser con 2 reanimadores y una víctima que se encuentre en el hospital. ¿Ok? Muy bien. Tenemos una víctima que no responde, no respira o no respira normalmente, solo jadea y boquea. Entonces, ¿cómo te das cuenta que la víctima no responde? Le preguntas, señor, ¿se encuentra bien? No te respondió y te diste cuenta que su respiración no era adecuada. El paciente está en paro. En ese momento, fíjate en qué momento ha hecho paro. Fíjate la hora. Todo esto debe demorar no más de 10 segundos. Tanto el hecho de verificar que la víctima no responde y no está respirando no te debe demandar más de 10 segundos. Si hay gente a tu alrededor, hemos dicho que son con 2 reanimadores, le dirás a uno de ellos, al que sea, o al que veas que puede ayudarte más,